Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore, damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. Bienvenidos amigos a su programa Síntesis Semanal, programa que se transmite todos los sábados a las 13 horas desde Lima, Perú. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles digitales de audio y video, el señor Marino Valladares. Una vez más, amigos, para dar inicio al análisis de los temas acontecidos en estos últimos días. Como siempre, recordándoles que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y nos trae acontecimientos en pleno desarrollo, acontecimientos que hoy vamos a desarrollar a lo largo de esta hora. Vamos a dar inicio, como siempre, con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 26 de junio. Vamos a hablar de nacimientos. Un 26 de junio del año 1908 nació el presidente de Chile, Salvador Allende. Y hablar de este médico que llegó a la presidencia de su país en 1970, se trata de un acontecimiento de trascendencia mundial, porque la historia registra, y fue mediante proceso electoral, la elección del primer presidente marxista en el mundo. Y así él gobernó. Los únicos 3 años que le permitieron gobernar, porque por historia ya conocemos lo que ocurrió, un golpe de Estado encabezado por ese triste personaje de nombre Augusto Pinochet, general Pinochet, por entonces general del ejército, irrumpió el régimen constitucional en dicha república. Y se le recuerda a Salvador Allende, no solamente por haber sido el primer presidente socialista que llegó mediante un proceso electoral. Tengan en cuenta que el contexto en ese entonces, en los años 60, 70, era que desde el enfoque socialista, la forma de llegar al gobierno era mediante lucha armada. Ese era el enfoque marxista en ese entonces. Pero Salvador Allende optó por participar en un proceso electoral y fue electo presidente de la República en su país en ese entonces. Y nosotros vamos a referirnos a Salvador Allende en una ocasión él fue invitado por la Universidad de Guadalajara en México en 1972, diciembre de 1972, y él dio un discurso que por razones de tiempo vamos a resumirlo, un discurso que tiene un mensaje histórico y que ahora más que nunca debemos recordar. Entonces vamos, producción, con el video 1 para recordar las palabras y las enseñanzas del presidente Salvador Allende. Video 1. ¡Viva México! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió es no olvidar que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores. Grandes palabras y una gran enseñanza de
el presidente Salvador Allende. Lamentablemente interrumpido su gobierno un 14 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado interrumpió el destino de esa nación. Y ahora que tanto se habla de golpes de Estado, bueno, esperemos que en nuestro país no ocurra eso, ¿no? Porque qué coincidencia, ya hace unos días la autoridad electoral, OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya terminó su labor, ahora sí podemos hablar concretamente, y ha anunciado que el ganador en esta etapa electoral es el profesor Pedro Castillo, el socialista Pedro Castillo. Claro, ahora viene el tema de las controversias, las impugnaciones, ¿no? Pero oficialmente él ya ha sido declarado ganador del proceso electoral y próximamente será proclamado, es decir, una nueva etapa en nuestro país, el primer presidente socialista en nuestro país, Perú. Y miren lo que se está tramando en paralelo, ¿no? No es novedad decir que se pretende llevar a cabo un golpe de Estado. Ya eso es noticia y es un escándalo en el exterior también, porque eso comentan de nuestro país, que se está planificando un golpe de Estado. ¿Para qué? Para impedir que un socialista llegue al gobierno. Imagínense, ¿qué pasaría si llegara al poder? Porque ustedes entenderán que no es lo mismo la palabra gobierno que la palabra poder. El poder lo tienen, ya sabemos quiénes, los grupos económicos, ¿no?, que apoyan a la candidata perdedora. Ellos tienen el poder, y entre ellos el poder económico. Y lo único que ha logrado este candidato progresista es la posibilidad de llegar al gobierno. ¿El gobierno qué implica? Ser presidente de la República. Lo importante o la connotación sería que también lleguen al poder. Y para eso es todo un largo proceso, ¿no?, que tomará tiempo. Pero de eso ya hablaremos en otras circunstancias. Entonces recordamos un día como hoy el nacimiento del presidente Salvador Allende, el primer presidente marxista en la historia mundial. Ahora vamos a hablar de fallecimientos. Y, bueno, hay que mencionar como un hecho histórico, pero no de admiración, porque en 1541 murió Francisco Pizarro. Bueno, y hablar de Francisco Pizarro es hablar pues de un invasor. En el colegio, en la secundaria nos enseñaban, ¿no?, a considerarlo conquistador. Discrepamos abiertamente de esa definición. Él llegó a nuestro país, invadió nuestro territorio y acabó con nuestra cultura inca. Entonces no merece mucha admiración, pero sí hay que mencionarlo como una fecha histórica, ¿no? Entonces, un día como hoy, en 1541, Francisco Pizarro murió. Pero recordemos cómo murió. Resulta que los tres socios de la conquista, que inicialmente llegaron aquí, terminaron divididos entre ellos, ¿no? Y los hijos de Almagro, Diego de Almagro, son los que conspiraron contra Francisco Pizarro. ¿Se imaginan? Ya ni ellos podían tolerarse y terminaron enfrentados. Y esto sí es un aspecto histórico importante, porque Francisco Pizarro ya en esa época tenía 65 años. Para la época era considerado un anciano. Y cuando ya lograron allanar su domicilio, es decir, sus enemigos, ¿no?, cuentan varios cronistas de esa época que Francisco Pizarro defendió su vida hasta el final, ¿no? Y en una larga batalla, en esa época con espada, se batió en duelo contra sus adversarios que, según cuentan, durante 1 hora los mantuvo a raya. Es decir, no podían aproximarse a él para ultimarlo. Y se sabe por historia que los adversarios, que eran como 10 personas, al no poder doblegarlo, sacrificaron a uno de ellos, ¿no? Es decir, lo empujaron a uno de sus compañeros y Francisco Pizarro le clava la espada, ¿no? Y eso lo limitó a Francisco Pizarro para poder seguir peleando con sus adversarios, ¿no? Y es así como de una estocada en la garganta, pues Francisco Pizarro terminó eliminado. Bueno, acontecimientos de la historia de ese entonces. Seguimos. En cuanto a fallecimientos, vamos al año 2019 a los Estados Unidos. Y esto es parte ya de lo que es la televisión estadounidense. Un recordado actor de ese entonces que participó en una serie muy entretenida de ese entonces, de los años 80. ¿Se acuerdan de la serie Alf?
del extraterrestre, ¿no? Que llega y queda oculto en un domicilio. El dueño de la casa era este personaje, Willie Tanner. El actor que realizaba ese papel de Willie Tanner fue George Edward Maxwell Gray. Su nombre era Max Gray. Y lamentablemente falleció el año 2019. Este actor que participó en esta serie, luego comentaba, fuera de cámaras, que era incómodo la filmación de cada capítulo de la serie Alf. Porque resulta que siempre nos hemos preguntado, ¿y ese personaje Alf, el extraterrestre total, alguien lo personificaba? ¿De qué modo se veía esa actuación de Alf? Era solamente lo que comúnmente conocemos como un títere, ¿no? Donde una persona tenía que manipular sus movimientos para que nos pueda dar la apariencia, ¿no? de un animal, de una persona, ¿no? Que se estaba manifestando, ¿no? Daba la apariencia, en la cual participaban 3 personas y en muchas ocasiones tenían que volver a grabar algunas escenas, ¿no? Según estos integrantes del elenco de Alf, manifestaban que era muy complicado. Y para recordar estos detalles, porque siempre nos hemos preguntado, y al final entonces, ¿qué técnica utilizaban para movilizar a este personaje Alf? Hay una nota muy interesante que se difundió, un documental que se difundió hace algún tiempo, donde nos explican cómo se realizó parte de estos capítulos con este personaje Alf, y en alguna ocasión quién sí lo personificó, porque en un momento sí, hay escenas donde por lo general ustedes habrán observado que en los diversos capítulos de la serie Alf, por lo general Alf se le observa sentado, pero hay algunas escenas donde se lo observa caminando. Cuentan que para esas escenas, esas cortas escenas, recurrieron a un actor de corta estatura para que sí se cubra con un disfraz y realice esos movimientos, ¿no? Para ilustrarnos sobre el tema, vamos con el video 2. Detrás de escenas siempre se dijo que Alf fue una serie muy complicada de realizar. Las filmaciones llevaban horas y horas para lograr completarse, ya que todo se realizaba en forma manual y con muy pocos efectos especiales. Pero, ¿cómo manejaban a esta criatura? Algunos decían que podía ser un niño metido en un traje, otros decían que era un enano, pero la pregunta surge en cómo hacían para que se movieran las cejas, la boca, la nariz y las orejas del personaje. En algunas escenas, Alf aparece de cuerpo completo. Si prestamos atención, nunca veremos a Alf hablar o mover alguna parte de su cabeza, solamente lo veremos correr o mover sus extremidades. Es solamente en este tipo de tomas donde el personaje es interpretado por el actor Mishu Meszaros, un artista circense, doble y actor húngaro que padecía enanismo, medía 83 centímetros de estatura y actuó en numerosos proyectos de televisión, cine y comerciales. Ahora, en escenas donde vemos a Alf hablar, jamás lo veremos de cuerpo completo caminando o moviendo los pies, ya que en este tipo de tomas era manejado como si fuese un títere. Paul Fusco era el titiritero principal y quien hacía su voz en inglés. Utilizaba una mano para controlar la boca de Alf y la otra para uno de sus brazos. Lisa Buckley manejaba el otro brazo y Bob Farpiano controlaba los movimientos faciales y las orejas con un control remoto. Los 3 trabajaron en conjunto para hacer los movimientos del personaje creíbles y fluidos. Gracias, producción. Vamos ahora con el desarrollo de temas internacionales. Nos vamos a los Estados Unidos, porque siempre se ha considerado que los Estados Unidos es un país desarrollado, claro, desarrollado en aspectos tecnológicos, pero en el aspecto social no han evolucionado. Tienen serios problemas sociales. Y vamos a ver solamente una nota referido a la problemática que está aconteciendo con una de las instituciones, lo que es la protección de la ciudadanía, es decir, la policía local en los Estados Unidos.
están teniendo serios problemas ellos porque han llegado al extremo que muchos miembros policiales están renunciando a sus puestos de trabajo. Pero vamos a conocer a qué se debe ese tipo de deserción policial que está ocurriendo en el país presuntamente más desarrollado del mundo. Entonces, para detallar este tema, vamos producción con el video 3. La sociedad norteamericana está cada vez más fragmentada, algo que se refleja en la agenda y en distintos sectores y actores de esta nación, como en la policía. Las salidas de los agentes de policía justamente se han acelerado en este último año, signado por las protestas contra la brutalidad policial y el racismo. Las jubilaciones de efectivos han crecido un 45%, mientras que las renuncias han subido un 18% en el periodo que comprende desde abril del 2020 hasta el mismo mes del 2021. Por si esto fuera poco, la policía está teniendo problemas para reclutar nuevos oficiales. Por su parte, toda una unidad de voluntarios de la policía de Portland ha renunciado. Tomaron esta decisión después de que un tribunal imputó a un agente de policía por hacer uso excesivo de la fuerza contra un manifestante. La asociación que nuclea a los policías de esta ciudad cree que esta decisión fue adoptada por motivos políticos. Eso sí, la polarización no se limita a la policía, es algo que afecta a toda la sociedad norteamericana y se vislumbra en las posturas que sostienen demócratas y republicanos sobre los temas que marcan la agenda del país. Están muy lejos de conciliar posiciones respecto al acceso al voto, a la regulación de armas y también en cuestiones de raza y género. En este sentido, algunos medios de comunicación consideran que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se está erigiendo como el líder de la rebelión contra Joe Biden. El republicano firmó proyectos de ley que restringen la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas, que permite el porte de armas cortas sin una licencia y además, en tono desafiante, subrayó que el estado de Texas construirá su propio muro fronterizo. La coyuntura es complicada y mientras la grieta se ensancha cada vez más, requiere soluciones urgentemente. Entonces vamos observando que también en los Estados Unidos subsisten problemas sociales que hasta ahora no se resuelven y que difícilmente se podrá resolver porque son problemas estructurales. Ellos padecen mucho el tema del racismo, la segregación racial, y eso es lo que contradice a la sociedad estadounidense, que se considera una sociedad muy desarrollada, ¿no? Y dadas las circunstancias no ofrecen muchas garantías porque lamentablemente también esta semana en Miami ocurrió un derrumbe de un inmueble, de un edificio que ha quitado la vida a muchas personas que estaban de paso en Florida para aplicarse este tema de la vacuna anti-COVID. Entonces, lamentablemente existe una circunstancia en los Estados Unidos donde ni siquiera pueden garantizar la vida de los turistas que temporalmente llegan de visita. Vamos a otro tema, ya que hemos mencionado este tema el tema sanitario, ¿no? Y del denominado COVID, que así lo califica la OMS, Organización Mundial de la Salud. Nos vamos a España. Seguimos en temas internacionales. Ahora nos vamos a España porque esta semana se aprobó una ley sobre medidas sanitarias que levanta esas restricciones que complicaban la vida y las actividades de los pobladores españoles. ¿En qué sentido? Hasta meses atrás ellos también tenían una imposición de usar mascarilla hasta en la vía pública, y ellos parece que ya han llegado al límite, ya no soportaron más y han exigido a su gobierno que tome una decisión. Y este jueves se aprobó mediante una ley que se levanta la medida, es decir, ya no es obligatorio en el territorio español el uso de la mascarilla en la vía pública y que consideramos es un buen inicio. Esperemos que nuestro país también reflexionen y sigan ese ejemplo, porque ya no tiene sentido usar un dispositivo que no ha cooperado en absoluto en controlar lo que ellos denominan ola de contagio. Eso dice la OMS, ¿no? Que por cierto, para la próxima semana vamos a mostrar una nota en la cual
directivos de la OMS han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional para que expliquen este tema. Ya brindaremos detalle en su oportunidad. El solo hecho que nos enteremos que abogados europeos están llevando a los tribunales a la Organización Mundial de la Salud por este tema de lo que ellos denominan COVID-19, tienen mucho que explicar, es lo que habíamos mencionado en la emisión de nuestros programas anteriores. Aquí hay mucho que explicar y lo más práctico es que lo expliquen ante los jueces competentes. Y esta nota, volvemos con el tema de España, entonces esta nota resulta interesante porque ahora vamos a conocer las razones por las cuales ya ellos han decidido ya librarse de este tipo de dispositivos, de accesorios que cubrían el rostro, porque han comprobado que no resuelve en absoluto el tema de lo que ellos, algunas organizaciones mencionaban que es una ola de contagio, decían ellos, ¿no? Entonces, para conocer esta noticia, vamos, producción, con el video 4. En España casi nos habíamos acostumbrado a esta imagen, la de las calles llenas de gente enmascarada. Desde este fin de semana se acabó. El gobierno ha aprobado el fin del tapabocas en exteriores, como explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No será obligatorio llevar mascarillas cuando estemos al aire libre, paseando por nuestras calles, por nuestras plazas, por cualquier espacio al aire libre, siempre y cuando mantengamos la distancia interpersonal de 1,5 metros. Esta medida, tomada gracias a la baja incidencia del virus, llega cuando el calor aprieta, haciendo sofocante el uso de la mascarilla y justo a tiempo para la llegada de turistas este verano. Gracias a la agencia internacional Euronews y también gracias a nuestra corresponsal en Europa, María Zukowski, que nos indicó que ya esto es noticia y lo estamos comprobando. La ministra de Salud de España es la que ha realizado el anuncio. Ahora, ¿ustedes se imaginan en nuestro país que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, también salga a la televisión y anuncie esta medida que nos produciría un alivio? Porque ya la verdad que no se ha resuelto nada con este tema. Pero no solamente eso, amigos. Observen este tema. Mientras que España ya deja sin efecto esta imposición de usar mascarilla, aquí en nuestro país nos exigen usar doble mascarilla. Que España no está en otro planeta. España es parte también de un territorio donde supuestamente también existe olas de contagio, pero ellos han tomado una medida firme. Y aquí entonces vamos a entender que aquí existe una dictadura sanitaria, porque nos engañan. Y no solamente es el caso de España, eso por razones de tiempo lo estamos mencionando brevemente. Existen otros países, como ya lo hemos dicho. En la República Africana de Tanzania nunca se impuso restricciones sanitarias. Hasta ahora siguen ellos realizando su vida con tranquilidad. El presidente de Tanzania es el que tomó esa medida. Y no hay ola de contagios en ese país. ¿Por qué? Porque hay un factor psicológico. No imponen el miedo a la población. En cambio aquí asustan por todo. Hay personas que ya están paranoicas con este tema de las medidas sanitarias. Y eso algún día, estos gobernantes que ya están de salida van a tener que explicar por qué utilizan el cargo público para asustar a la población con este tipo de restricciones que no ha resuelto en absoluto. Ahora, vamos al tema. Si ellos hubieran demostrado que este tipo de restricciones, cuarentena, aislamiento, el uso del alcohol, que la mascarilla, que el protector facial, si ellos hubieran demostrado que se ha controlado lo que ellos llaman ola de contagio, entonces, bueno, le daríamos la razón y admitiríamos, sí, efectivamente, valió la pena este tipo de sacrificios. Pero ya llevamos, casi 1 año y medio, y no se está resolviendo absolutamente nada. Es más, existen muchas personas que han incrementado su patrimonio. Y es más, mire, les voy a comentar un tema. Nuestra corresponsal nos informa que en España las empresas confeccionistas que elaboran mascarillas están reclamando. Ellos dicen, no, pero ¿cómo es posible? Es decir, se les acabó el negocio a ellos. Y aquí también es igual. Aquí existe un lobby de empresarios interesados en que no sigan haciendo creer que debemos usar doble mascarilla, que el protector facial, porque ellos fabrican esos dispositivos y lo venden. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, amigos? De un gran negocio. Y que
a partir del 28 de julio con el profesor Pedro Castillo esperemos que se revise eso, porque esta situación también ha dejado sin trabajo a muchos profesionales. En el sector de educación principalmente, y que el profesor Castillo conoce muy bien, que ya deben retornar a las aulas los profesores, los docentes de los colegios primaria y secundaria, tanto del sector público y privado, porque no resulta razonable que sigan cobrando sueldo, principalmente los profesores del SUTEP, del tan conocido SUTEP, y no están dictando clases. Entonces, señor candidato Pedro Castillo, en su oportunidad usted disponga el retorno a las aulas, enseñanza presencial, y de ese modo también permitir la cadena de la actividad económica, porque con el cierre de colegios han perjudicado a otros trabajos indirectos, así lo denominan, ¿no? Trabajos indirectos. La librería que estaba al frente de un colegio, los profesores que también dictaban clases particulares a aquellos alumnos que contrataban profesores particulares para el refuerzo, ¿no? de algunos temas, matemática por lo general, que es de ellos. ¿Quién se preocupa por ellos? Entonces, esta es una tarea más para el nuevo gobierno, ¿no? También reactivar la actividad económica y laboral de estos profesionales que han quedado a un lado y nadie se ha preocupado porque para ellos no existió un bono, no existió ningún tipo de ayuda. Entonces, hay mucho trabajo para el nuevo gobierno a partir del 28 de julio. Terminamos aquí, amigos, con el desarrollo de los temas internacionales, felicitando al gobierno socialista de Pedro Sánchez, jefe de gobierno de España, quien ha tomado una medida firme. Y ahora España, que ustedes saben, vive del turismo, ahora tiene amplia apertura para transitar tranquilamente por las calles sin cubrirse el rostro, que ya era un problema, hasta los colegas reporteros también nos comentaban, ellos me decían, es un problema, es una transmisión, porque entrevistamos a personas y no se les ve el rostro, entonces es incómodo, y efectivamente, aquí también, muchos reporteros, colegas reporteros nos dicen eso, es incómodo en Lima también, porque con esto de la mascarilla, y efectivamente, a ver, señor ministro de Salud, analice el tema, ya existe un presente, España ya levantó la medida, ¿usted podrá decir algo al respecto, señor Óscar Ugarte? Esperamos una respuesta de usted, señor ministro de Salud, Óscar Ugarte. Cerramos aquí el tema, amigos, de internacionales. Hemos llegado al término de la primera media hora. Vamos, amigos, con una pausa y regresamos. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa Síntesis Semanal, ahora en la segunda media hora. Transmitimos desde Lima, Perú, del Distrito de Independencia, a través de la frecuencia 1550 en AM de Radio Independencia, la radio del folclore. En la conducción, Willy Cotrín Aguilar, y en los controles digitales, el señor Marino Valladares. Pasamos ahora al bloque de nacionales. Y como esta semana han ocurrido muchas novedades, y, por decirlo de algún modo, abundantes noticias, vamos a desarrollar las principales. Y de manera cronológica vamos explicando. El lunes 21 de junio se realizó la esperada audiencia donde se estaba pendiente de determinar si la candidata, que ahora podemos decir la candidata perdedora, Keiko Fujimori, retornaba a prisión en vista que el Ministerio Público le acusaba de no haber cumplido con ciertas reglas de conducta, ¿no? Como ustedes saben, la señora Keiko Fujimori viene afrontando diversos procesos judiciales, ¿no? Por caso de corrupción, una serie de acusaciones del Ministerio Público. Y en su oportunidad, ya es conocido esto, ella estuvo en prisión a no brindar las garantías para la continuación del proceso, es decir, en pocas palabras, para evitar que se fugue del país. A raíz de una serie de apelaciones, ha logrado que se le otorgue una libertad condicional. Y esa libertad condicional está sujeto a ciertas reglas. Es decir, a la procesal le dicen, ya señora procesada, usted ya estará en libertad, pero bajo ciertas condiciones. Y recordemos, una de esas condiciones fue que no debe tener comunicación con los demás involucrados en ese proceso donde ella es investigada.
incluido un testigo de nombre Miguel Torres, que también fue congresista. Y resulta que también está incluida la abogada Lourdes Flores Nano, la cual es una persona conocida. Entonces, la regla estaba establecida. No debe usted tener comunicación con estas personas, porque eso puede entorpecer la naturaleza de la investigación. Bueno, hasta ahí está claro el anuncio. ¿Qué ocurrió? Luego del 6 de junio, la candidata Keiko Fujimori ha desconocido los resultados y está atrás de una serie de impugnaciones, de cuestionamientos, de validez del proceso. Y en algunas conferencias de prensa se le vio acompañada del señor Miguel Torres. Entonces, si él es un testigo y le han prohibido que se encuentre con el señor Miguel Torres, sumado a ello la presencia de Lourdes Flores, que también está siendo investigada, claro, la apariencia es no está cumpliendo con las reglas impuestas por las autoridades judiciales, y efectivamente no está cumpliendo. Pero como siempre, aquí existe algunas exquisiteces del proceso judicial que ella afronta. Y muy sospechosamente, cuando la instancia superior, la sala penal, le concedió la libertad provisional, estableció que si incumple esto que acabamos de mencionar, de encontrarse con otros testigos involucrados en el mismo caso donde a ella la investigan, estaría incurriendo en una desobediencia a la autoridad. Pero miren qué sospechoso esto. Indican, para ello, el Ministerio Público deberá requerir al juzgado para que se le notifique a la procesada. Es decir, un trámite burocrático innecesario, porque si está comprobado, y lo hemos visto en días pasados, que la señora Keiko Fujimori tranquilamente se sienta al lado de Miguel Torres, uno de los investigados, y al lado de la señora Lourdes Flores, teniendo en cuenta que le han prohibido que ejecute ese acto, resulta que ahora, para que se considere como incumplimiento, se le tiene que notificar previamente. Y entonces, advertimos eso porque el Ministerio Público, y aquí viene ya un cuestionamiento al fiscal José Domingo Pérez, él conociendo este detalle, que lo consideramos burocrático, esta exigencia que previamente se debe requerir a la investigada, pero si ya incumplió la medida, implicaba que le varíen la situación legal de libertad condicional a detención. Pero como en la sala penal establecieron ese requisito, por eso les decía, muy sospechosamente, entonces, bueno, lamentablemente se tiene que cumplir con ese requisito. El fiscal tenía que cumplir con ese trámite burocrático, dirigirse al juez y decir, señor juez, he observado que la procesada Keiko Fujimori no está cumpliendo con las reglas impuestas por la instancia judicial y requiere a usted para que se abstenga. ¿Qué hizo el fiscal José Domingo Pérez? Ha omitido eso y de inmediato ha solicitado al juzgado competente para que dispongan su detención. Y obviamente ocurrió lo que imaginábamos. La abogada de la señora Keiko Fujimori, que no es la más de las abogadas de prestigio en nuestro país, pero sí invocó este detalle, que cualquier estudiante de derecho podía tomarlo en cuenta. Y efectivamente el juez resolvió de ese modo, ¿no? Entonces, el día lunes 21 en audiencia se realizó esta audiencia donde se determinó, esto lo determinó el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del juez Víctor Raúl Zúñiga Urday, donde declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez. Y aquí vamos a advertir algo, una incompetencia total del fiscal José Domingo Pérez de haber solicitado algo que él sabía que no iba a prosperar. Pero sí rescatamos que el juez a cargo, es decir, Víctor Raúl Zúñiga Urday, sí aplicó ese apercibimiento. En esa audiencia del pasado lunes 21 sí le advirtió a la procesada Keiko Fujimori que a partir de ese momento ya está advertida, que si aparece nuevamente reunida con estas personas, sí se procederá a variar la medida, ¿no? Bueno, el juez cumplió con su labor.
Y entonces, para conocer estos detalles, vamos con el video 5 para producción, vamos con el video 5 para luego hacer la explicación respectiva. Buenas tardes. Hoy es 21 de junio del 2021, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 299-2017-211. Procesada Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva, se declara infundado el requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Segundo, requiero a la señora Keiko Fujimori Iguchi el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el auto de vista número 81 de fecha 30 de abril del 2020, ya que de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Ya hemos observado entonces cómo el juez, aplicando la norma respectiva, ha desestimado el improvisado pedido del fiscal. Que esto sirva de experiencia también, porque José Domingo Pérez, sobre él se comenta muchas cosas, ¿no? Hasta existe un entusiasmo de algunas personas de considerarlo un fiscal que busca la justicia. El concepto de justicia es un tema filosófico. Él está aplicando la norma que le establece, que impone el marco constitucional, y aquí ha errado completamente. Un completo error del fiscal José Domingo Pérez. Bueno, no podemos esperar mucho de él, porque ustedes saben que José Domingo Pérez fue fiscal en Moquegua, cuando el impresentable Martín Vizcarra era gobernador en Moquegua. Y qué curioso, cada denuncia que se formulaba contra Martín Vizcarra, en ese entonces gobernador de Moquegua, la denuncia pasaba al despacho del fiscal penal de Moquegua, José Domingo Pérez, ¿no? Y qué extraño, luego por esta coyuntura que todos recordamos, Martín Vizcarra aparece siendo presidente de la República, ¿no? En reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, y qué curioso, José Domingo Pérez deja la jurisdicción de Moquegua y se traslada a Lima. ¿Qué es esto? Un fiscal delivery, ¿no? Está a disposición de este personaje Martín Vizcarra. Eso es lo que deja, pues, seria sospecha, ¿no?, sobre la posible eficiencia de José Domingo Pérez. Y ahora con este error ha dañado el proceso judicial contra Keiko Fujimori, porque ahora ella muy victoriosa salió luego a decir, bueno, se declaró infundado, y efectivamente se declaró infundado este pedido, porque por un simple detalle, este fiscal José Domingo Pérez, pretendiendo, ¿no?, de repente ganar cámaras, ¿no?, se anticipó con el tema, y ahí están los resultados. Un tremendo desatino. Vamos entonces ahora con el siguiente tema. Esta semana también, a raíz de un acontecimiento que se realizó el jueves 24, tradicional de nuestra cultura, el Inti Raymi, en Cusco se organizó una actividad de este acontecimiento llamado Inti Raymi, donde se estaba invitando a diversas autoridades y personajes. Lo invitaron al presidente Sagasti, pero aquí ocurre un problema. También se anunció que estaba invitado el candidato electo Pedro Castillo. Entonces existía controversia que, bueno, si todavía la situación del candidato Pedro Castillo no ha sido corroborado, el presidente de la República no debe estar presente porque implicaría avalar ya a un candidato que aún no ha sido proclamado. Bueno, esa controversia efectivamente se tenía que aclarar,
Pero se entiende que el presidente de la República tiene los mecanismos para que algún vocero del gobierno se pronuncie y lo diga ante la prensa, ¿no? Y para eso está pues el área de prensa o alguno de sus ministros que puede salir a declarar. ¿Ustedes saben quién salió a declarar como vocero del gobierno? El defensor del pueblo. ¿Qué tiene que ver el defensor del pueblo acá hablando en representación del gobierno transitorio de Francisco Sagasti? Estamos hablando de este personaje Walter Gutiérrez, este controvertido personaje que está en la función de defensor del pueblo. Y para observar cómo él pareciera que ahora está haciendo de papel de vocero de este gobierno saliente, vamos producción con el video 6. El presidente nos comentó de un evento que está por realizarse. El presidente fue muy claro, que él va a ir en su condición de presidente y además, si por A o B va algún candidato, él no puede estar porque tenía muy claro que tenía que respetar, que tiene que respetar el principio de neutralidad. Suscribimos totalmente eso. Es decir, si nosotros vamos y está el candidato A, estamos reconociendo al candidato A todo el Estado. Increíble lo que acabamos de ver y escuchar. El defensor del pueblo parece el vocero del gobierno. Y entonces, ¿dónde está la autonomía de la que tanto se habla de la Defensoría del Pueblo como un organismo independiente? El señor Walter Gutiérrez, la verdad que causa desprestigio a la Defensoría del Pueblo, porque ya se pone a disposición del gobierno haciendo de vocero. La verdad, señor Walter Gutiérrez, qué ridículo su papel. Esperemos que pronto ya se designe a un defensor del pueblo que se encuentre a la altura. Y no de usted, porque lo recordamos. Yo lo recuerdo cuando usted fue dirigente estudiantil en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Derecho. Hasta el año 1983 usted fue dirigente por el APRA, dirigente estudiantil del ARE, y lo cuestionaron mucho a usted como secretario general de lo que se denomina el Centro Federado, ¿no? El gremio de los estudiantes, ¿no? Y luego usted, en el primer gobierno de Alan García, le dieron trabajo en el Banco Minero como secretario general, y luego usted integró el directorio de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, ENSI, durante la presencia de un personaje también del APRA, de nombre Andrés Tello Velasco. Lo conocemos, señor Walter Gutiérrez, su pasado aprista, y parece que aún usted está buscando vincularse, ¿no?, a ciertas coyunturas políticas. Ya hablaremos luego ya más y daremos más detalles del defensor del pueblo. Seguimos, amigos, con otro tema. También esta semana se comentó mucho quiénes están rodeando al candidato electo Pedro Castillo. Si el profesor Pedro Castillo es un hombre de izquierda, un socialista, bueno, se espera pues que su entorno también siga en la misma ideología. Pero ya lo están visitando lo que comúnmente se conoce como los caviares. Y efectivamente, la semana pasada también un oyente de la zona de PRO en Los Olivos, Gabriel, cuando se comunicó en nuestro programa también advirtió eso, ¿no? Y él dijo que los caviares son los que pretenden ya nuevamente vincularse al gobierno de Pedro Castillo, porque ellos desde hace décadas están con todos los gobiernos de turno. Y ahora, bueno, efectivamente le vamos a dar la razón a Gabriel porque se está observando eso, que los caviares están nuevamente buscando un acercamiento con el candidato Pedro Castillo. ¿Quién lo ha dicho esta semana? El señor Ricardo Belmont Casinelli, el cual no necesita presentación, todos lo conocemos, y él también ha brindado una opinión al respecto. Entonces, para conocer lo que opina también otro personaje conocido como es Ricardo Belmont Casinelli, vamos producción con el video 7. Tengo una reflexión que la voy a decir en voz alta. Me da la impresión que los caviares, justo a la hora de almuerzo, se lo quieren almorzar a Pedro Castillo. Es cuestión de leer el diario La República, leer algunos otros medios, escuchar algunos programas, para llegar a la conclusión de que los caviares
estarían detrás de copar ministerios y separar de las ideas por las cuales el pueblo ha votado y quedarnos con un caviar al frente del gobierno. Vamos a ver si la palabra de Maestro no varía, mantiene su posición, porque eso es lo que apostó el país. El país ha hecho una apuesta por un verdadero cambio, pero escuchando a los caviares que ya le están dando cobertura en casi todos los medios de comunicación, me da la impresión, esta es una impresión personal, ojalá me equivoque, me da la impresión que hay un plan de establecer una hoja de ruta para que los caviares continúen con el programa de Sagasti y que se queden siempre detrás del ganador. Gracias, producción. Me comenta un oyente aquí por el WhatsApp que ¿y a quiénes se les denomina caviar? Una pregunta muy interesante. Para empezar, es una palabra que solamente se utiliza en nuestro país y está referido a aquellas personas de clase media, ¿no? que cuentan pues con los suficientes recursos para poder estudiar, para poder contar con un empleo rentable, incluido para poder viajar, ¿no? Y estas personas invocan que son de izquierda, socialistas, ¿no? Pero en realidad no lo practican. Estos son los caviares, ¿no? Que viven en las zonas exclusivas, tanto en la capital de Lima o en algunas otras ciudades, cómodamente. Pero no solamente eso, estos caviares logran ocupar puestos claves en la administración pública y en el gobierno de turno. Y ahí lo vemos, ¿no? Están ahí ubicados. Se aproximan siempre al candidato ganador, como está ocurriendo, ¿no? Ahí están los caviares, Verónica Mendoza, Julio Arbizú, y todos aquellos que también están en el Poder Judicial, todos estos personajes que aparentan ser de izquierda, pero que ellos fácilmente pueden negociar con cualquier gobierno. Recordemos que la señora Verónica Mendoza, en la segunda vuelta electoral de un proceso electoral pasado, donde Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori pasaron a segunda vuelta, la señora Verónica Mendoza, que dice ser de izquierda, respaldó al neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, abiertamente lo respaldó. Entonces, ¿cómo es eso? Si ella dice que es de izquierda, ¿cómo va a apoyar pues a un neoliberal? Entonces, estos son los caviares que no tienen bandera de lucha, no tienen una ideología, que solamente aparentan. Y estos personajes entonces están aproximándose a el candidato Pedro Castillo. Ahí está el personaje Daniel Salaverry, que fue presidente del Congreso. Está el otro personaje, el candidato a perdedor, Joe Fosay, un neoliberal. ¿Ellos qué hacen visitando al profesor Pedro Castillo? Se presume que están realizando lobby. No puede ser otra cosa, porque ¿qué respaldo pueden brindar ellos si ellos no representan a nadie? Pero ahí están ellos, ¿no? Siempre buscando aproximarse a los candidatos ganadores. Tenemos aquí este tema, amigos. Finalmente, vamos a desarrollar este tema que sí fue noticia en la semana. Estamos hablando de el audio que mostró, este jueves 24, mostró este personaje Fernando Olivera, que de vez en cuando hace noticia y siempre trae novedades, eso es lo interesante, ¿no? Y tal como ya se ha publicado en algunos medios, la prensa escrita también ya lo ha difundido. Diario El Popular, de hoy sábado 26 de junio, dice: confirmado, Montesinos sí realizó las llamadas. Entonces, la prensa escrita ya ha establecido que la llamada que se ha difundido es en la que Vladimiro Montesinos prácticamente anuncia que él se encargará de revertir los resultados corrompiendo al Jurado Nacional de Elecciones y que existen emisarios, es decir, estamos hablando de una estructura mafiosa que subsiste en la actualidad. Y este individuo desde la cárcel, al igual que Al Capone, sigue brindando órdenes a
un grupo de personas que también se prestan a este tipo de maniobras. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A manera de una cronología. El 10 de junio, mediante una llamada telefónica que fue grabada a Vladimiro Montesinos, se aprecia que él menciona a una persona de nombre Guillermo Sendón, el cual se anuncia tiene llegada a 3 integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes saben que está compuesto por 4 integrantes, el Jurado Nacional de Elecciones. Luego se va a observar que en la entrevista, y en ese mismo día 10 de junio, existe una grabación desde una cámara oculta. Han grabado una conversación personal, una entrevista personal, entre Pedro Rejas con un operador, del cual todavía no se ha precisado el nombre, donde se menciona que ya han hablado con Luis Carlos Arce Córdoba. ¿Quién es? Este integrante del Jurado Nacional de Elecciones que ha renunciado al cargo, ¿no?, para entorpecer el proceso, los resultados del proceso electoral. Y donde se habla de la suma de 3 millones de dólares que se debe pagar, es decir, $1 millón para cada uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Pero para aclarar ese tema, a ver, producción, vamos con el video 8. 20 años después de su captura, Vladimiro Montesinos vuelve a hacer noticia. Esta vez Fernando Olivera señala que el encarcelado ex asesor presidencial estaría detrás del intento de manipular las elecciones. Olivera presentó audios de llamadas telefónicas de Montesinos con el que sería el comandante en retiro Pedro Rejas, cercano al fujimorismo. En el primer audio, el recluido ex asesor ofrece a un operador para acercarse al Jurado Nacional de Elecciones a fin de obtener resultados favorables. ¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. Sendón. Claro, sí. Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay 4, que son el colegiado de 4, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a 3 directo. Faltaría uno, pero ahí hay con 3 suficiente. Claro, pues, entonces, con 3 suficiente, entonces, sería bueno que lo localizaras a él, ya, para que él pueda apoyar, y bueno, tienen que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí. Se mostró además un video fechado el 10 de junio del encuentro de Pedro Rejas con el operador, donde afirma que puede conseguir que miembros del jurado favorezcan en sus resoluciones a Fuerza Popular. Y para ganarlas arriba hay que arreglar. Ya. Ahí arriba se arregla todo. Ya. Entonces, yo he hablado con Luis Carlos Arce. Ya. ¿Quién? Luis Carlos Arce, Córdoba. Ya, él es uno de los es uno de los 3. Uno de los 4. 4, o sea, ahora 3. Él tiene 3 votos. Con 3 ya. Él tiene 3 votos. ¿Seguro? Sí, él no tiene al presidente, pero tiene a los otros 3. Ya. Entonces me dice, ya cuñado, esa te cuesta 3 palos. Un palo para cada uno. O sea, $3 millones. Sí. Asimismo, se dio a conocer un audio de una llamada de fecha 23 de junio, donde Vladimiro Montesinos afirma que su apoyo a la causa fujimorista es incondicional. A mí, yo que gano eso, compadre, nada, ayudándoles, nada. No me interesa, tampoco jamás voy a pedirles nada. Simplemente estoy tratando de ver, porque si no se joden, la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está. Claro. Esa es la situación, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, compadre. Ya, un abrazo. Ya. Esta noticia fue impactante esta semana y una vez más somos la vergüenza en el mundo. Es decir, este delincuente condenado a prisión, Vladimiro Montesinos, como le decía, al estilo Al Capone, ahora desde la cárcel él da instrucciones para revertir los resultados de un proceso electoral que todos sabemos ya quién es el ganador. Y no solamente eso, la llamada se ha realizado desde una base naval. Entonces, esto coincide con la actitud de ciertos miembros de la Fuerza Armada, algunos dicen que son ya retirados de la Fuerza Armada, ¿no?, que están invocando anular este proceso, los resultados de este proceso electoral. Y coincide, la base naval, es decir, un cuartel de la Marina en el Callao, donde alberga a este personaje, Vladimiro Montesinos, él cómodamente realiza una llamada, da instrucciones y para ellos todo sigue igual. Es decir, ellos quieren que subsista esta estructura social de corrupción. Y en vista de que están desesperados, no les importa a ellos, ¿no?, pagar $3 millones. Ahora,
Y como esto compromete a ciertos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a mencionarlos. Miren, el Jurado Nacional de Elecciones está integrado y presidido por Jorge Luis Salas Arenas. Y de lo que se sospecha, estaría destinado a esos 3 millones, se presume, está Luis Carlos Arce Córdoba, el que acaba de renunciar para entorpecer los resultados del proceso electoral. El otro integrante es Jovián Valentín Sangines Salazar. Y el tercer integrante, Jorge Armando Rodríguez Vélez. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? El integrante Luis Carlos Arce Córdoba se ha inmolado para defender a su candidata porque ha renunciado al cargo, creyendo que con eso entorpece la labor que debe continuar, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones, de pronunciarse sobre todas las impugnaciones que el Partido Fuerza Popular ha presentado, pero la presión pública ha generado que de inmediato el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente Jorge Luis Salas Arenas, ha convocado al integrante suplente para que se incorpore. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones va a terminar su labor, porque aquí también existe ya una repercusión mundial. La OEA se ha manifestado que se ha realizado un proceso electoral con normalidad. Ellos no han dicho fraude, ¿eh? Como sí lo hicieron en Bolivia y entorpecieron, ¿no?, los resultados de un proceso electoral. Igual, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ya se pronunció. Entonces, el país que tanto admiran los neoliberales, su gobierno ya se ha pronunciado. Los resultados son válidos, han dicho ellos. Entonces, ¿de qué fraude pueden hablar ellos? Entonces, esta nota es preocupante, vamos a dejarlo pendiente para el próximo programa, porque es de entender que en los próximos días habrán más novedades. Vamos terminando el programa, amigos, recordándoles que estamos en comunicación con ustedes todos los sábados a las 13 horas, transmitiendo desde Lima, Perú. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles, el señor Marino Valladares. Hasta el próximo sábado.